Hola chicos, ¿cómo están? En este video vengo a mostrarte una reseña completa de estos auriculares, ya que llevo un tiempo usando este producto y por eso decidí hacer esta reseña completa. Aquí voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a la cancelación de ruido, mi experiencia en las llamadas, mi experiencia en la calidad de sonido, porque estuve probando los bajos, los medios y la calidad de sonido en sí. Así que ponte cómodo porque en este video voy a decirte si vale la pena invertir en este producto. Voy a empezar mostrándote este gran diseño. Primero tenemos una variedad de colores. Fíjate, este es el color blanco que a mí en lo personal me gusta y decidí en esta ocasión probar este color blanco y la verdad es que me gusta, no me molesta, se ven muy bien. Y en cuanto a la ergonomía y qué tan confortables son, pues debo decirte que tú puedes durar una jornada de 4, 5, 7, 10 horas, lo que tú quieras con estos audífonos y no te van a molestar para nada, dado a que las almohadillas son súper cómodas y son almohadillas en leather, se sienten muy cómodos a la hora de presionar aquí en tu oído. Así que en mi primera experiencia en cuanto a la ergonomía voy a darle puntuación 10 de 10. También quiero hablarte de un tema importante y es la cancelación de ruido. Ustedes saben que esta tecnología está de moda y en la mayoría de auriculares vienen con cancelación de ruido. Pues esto me gustan porque una vez que tú activas la cancelación de ruido y tienen un botón dedicado solamente para tú activar y desactivar la cancelación de ruido, está posicionado en el auricular derecho. Das un clic, activas y desactivas la cancelación de ruido y la experiencia está muy buena, ya que una vez que tú activas la cancelación de ruido vas a sentir que se silencia todo el ruido de afuera, y si decides desactivarla pues vas a captar el ruido de afuera hacia adentro. Y esto se logra porque viene con 4 micrófonos orientados tanto para las llamadas como para la cancelación de ruido. Hay micrófonos dedicados a captar el ruido y hay micrófonos dedicados para las llamadas, que también voy a hablarte de mi experiencia en cuanto a las llamadas. Por si tú eres un usuario que hablas mucho por teléfono, siempre me gusta mencionar esta parte cuando hago una reseña en un producto como este. Así que en general la cancelación de ruido le doy puntuación 10 de 10, ya que funciona muy bien. Lo activas y desactivas súper fácil con tan solo presionar un botón y la experiencia es muy buena a la hora de tú estar disfrutando de tus contenidos multimedia, ya sea viendo una película, ya sea reproduciendo música, pues vas a poder disfrutar de esta experiencia muy buena con estos audífonos, ya que la tecnología con cancelación de ruido está súper elaborada. Y una de las cosas que me llama la atención de un producto como este es este gran precio, y fíjate donde nos están dando buenas prestaciones. Por eso me gusta siempre traer este tipo de dispositivo al canal, porque no tienes que pagar tanto dinero y vas a poder disfrutar de una tecnología de punta y vas a tener unos audífonos gama alta sin necesidad de tener que gastar mucho dinero. Pero ahora déjame hablarte de las opciones multimedia y cuál ha sido también mi experiencia en cuanto a la calidad de sonido. Primero voy con las opciones multimedia. Me gusta que en la parte derecha también están ubicados 3 botones. Con estos 3 botones tú vas a controlar las llamadas, vas a controlar la reproducción multimedia, ya sea música, viendo película, viendo videos, pues te va a ir súper bien porque aquí tú pausas, reproduces, haces saltos de canciones. Para hacer saltos de canciones me gusta mucho porque en el botón subir y bajar volumen, pues tú lo dejas presionado por 2 segundos y esto hace un salto de canción hacia adelante y un salto de canción hacia atrás, tanto en el botón volumen hacia abajo o botón volumen hacia arriba, y funciona perfectamente bien. No tengo ninguna queja que a la hora de yo estar haciendo salto de canciones, de que
que el auricular vaya a fallar. Pues con esto no pasa. También tienen un punto súper importante que tienes que tomar en cuenta en ese mismo sentido, y es que vienen con Bluetooth 5.0 con un alcance de unos 10 metros, y es lo típico que nosotros vemos en este tipo de producto. Lo que me llama la atención de esto es que va perfectamente sincronizado el audio con la imagen que tú estés reproduciendo en tu dispositivo móvil, ya sea una tablet, una computadora, una laptop, pues va a ir sincronizada la voz con el audio. Digo esto porque yo he tenido oportunidad de probar otros auriculares, y cuando estoy reproduciendo contenido multimedia en algunas marcas me pasa de que haya un pequeño retraso entre la voz y la imagen. En cuanto a la calidad de sonido, me gusta por dos razones. Primera razón, que vienen con unas bocinas de 40 milímetros y vienen con una certificación Hi-Fi. Ustedes saben que esta certificación Hi-Fi para los bajos es súper brutal, porque a la hora de entregarte un audio con gran calidad, pues vas a poder aprovechar los medios, los bajos, los agudos, y en este sentido no tengo ninguna queja. Me gusta la calidad de sonido en este producto. También quiero hablarte de que vienen con entrada con 3,5 milímetros. Si te quedas sin batería, pues también puedes seguir disfrutando de la música por la entrada con 3,5, y aparte de esto viene con los adaptadores de avión. Si te vas de viaje, te lo llevas y también vas a poder escuchar el audio que tú, o vas a poder disfrutar del contenido multimedia que estén pasando en el avión, y creo que también esto hay que resaltarlo por si tú te vas de viaje. Me gusta también la funda. Si quieres guardarlo, pues simplemente haces esto, lo doblas aquí, y fíjate lo chévere que se ve de esta manera. Lo metes en su funda, lo guardas. Y ahora voy a hablarte de la autonomía de batería, un tema importantísimo, y aquí hay algo súper brutal, ya que vienen con una autonomía total de 45 horas en reproducción. Óigame bien, chicos, 45 horas. Estamos hablando casi de 2 días en cuanto a la autonomía de batería, y yo creo que esto en el mercado ahora mismo no hay ningún otro auricular que supere a este en cuanto a autonomía de batería. Si bien es cierto que la autonomía de batería depende de varios factores. Recuerda que si tú activas la cancelación de ruido y la estás usando todo el tiempo, y usas por ejemplo los audífonos 24/7 sin parar, pues puede hacer que el rendimiento en la batería sea un poco menor. Pero si desactivas la cancelación de ruido y solamente estás reproduciendo música en un volumen de un 70%, pues te van a entregar una autonomía total de hasta 45 horas. Pero repito, ustedes saben que esto puede variar, depende de cada usuario, y depende también si tú siempre tienes la cancelación de ruido activada. Pero aún tú activando la cancelación de ruido, créeme que te van a entregar un promedio de unas 30 a 35 horas sin ningún problema. Y basado en la experiencia que yo he tenido con esta unidad, pues se me ha olvidado cuando tengo que volver a recargarlo, porque la batería no se descarga. Esto es algo que a mí me gusta en estos audífonos de diadema, de que tienen esta opción de que tú tienes un gran sonido, también tienes una gran experiencia con la cancelación de ruido, y aparte de esto te entregan una muy buena autonomía de batería, y esto no es la excepción, ya que esto cuenta con una excelente autonomía de batería. Tú eres un usuario que no puedes permitirte pagar más de $300, pues no lo pienses 2 veces. Vete con estos audífonos y te vas a acordar de mí, y te estoy hablando como usuario final. Si a mí me ponen esto, me ponen unos Bose, me ponen unos de Sony, me ponen los de Apple, y yo no tengo mucho presupuesto, pues con esto no voy a extrañar ninguna de las otras tecnologías que tienen los demás, ya que esto hacen lo mismo. Así que si decides irte por un producto como este, te vas a acordar de mí. Y recuerda, si siente que le faltan algún detallito, vamos a decir que yo no le encontré ningún detalle, porque si no lo hubiese dicho en este video. Si siente que le faltan algo, solo piensa en el precio, $60, y los demás cuestan
más de $300. Los de Apple cuestan $500 y estos solo cuestan 60. Así que esa es mi opinión. Si tú le encuentras cualquier detallito, recuerda que estás pagando por un producto con un precio razonable y con una tecnología súper buena. En este canal te presento la tecnología, pero la última palabra la tienes tú. Al final tú eres el que decides si lo compras o no lo compras. Gracias por ver el video y te veo en la próxima entrega. Bye bye, hasta la próxima.